Recording in progress. Buenas noches, Padre Celestial. Estamos reunidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en esta noche. Que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder recibir el mensaje que don Carlitos trae. Que lo llenes de tu Espíritu Santo. Que lo que Él nos va a hablar sea lo que tú quieres que nosotros conozcamos acerca de ti. En esta nueva enseñanza de Cristología, amado Jesús, enséñanos con la gracia y con el Espíritu Santo quién eres, para que podamos amarte cada vez más con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. También, Padre bueno, queremos poner en tus manos a nuestros enfermos, que tú los visites y les des la fortaleza a cada uno de ellos. Te damos gracias por todo lo que nos provees en nuestras casas, que no nos ha hecho falta nada. Y siempre danos un corazón agradecido para poder ayudar al necesitado y poder acompañar al que necesite una palabra de consuelo. Te lo pedimos por el mundo entero. Gracias, Padre, porque sabemos por fe que has escuchado nuestra oración y te saludamos con la oración por excelencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Mamá María, cúbrenos siempre con tu manto divino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dinora. Buenas noches, Madres Mónicas, ya introducidos en el Espíritu Santo a través de esa bella oración de Dinora, y habiendo puesto en los corazones en el corazón de Jesús a nuestros enfermitos, para que el Señor los sane, y estamos seguros que ya el Señor los está sanando y les está dando una nueva vida, esa vida que necesita su organismo, su mente, sus emociones y su corazón. Gracias, Jesús, por escuchar nuestra oración. Bueno, hermanos, mire, seguimos con esa emoción que todos tenemos a través de esta invitación que Jesús nos ha dicho para que lo conozcamos más. Y si ustedes se recuerdan, al finalizar la enseñanza pasada, pues fuimos invitados a dejarnos enamorar por Jesús a través de este estudio, de esta reflexión espiritual que estamos realizando. Así que, como enamorados que estamos de Jesús, pues nuestros ojos se iluminan al verlo y al escucharlo. Y hoy el Señor ha elegido iniciar ya entonces el contenido de la cristología. Hoy vamos a ver ya el primer tema. El primer tema tiene como nombre que Jesús es en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Ese es el tema, el primer tema que tenemos. Les recuerdo que vamos a tener dos temas acerca de la humanidad de Jesús, dos temas acerca de la divinidad de Jesús y dos temas acerca de la naturaleza de Jesús, ¿verdad? Dos personas en una sola naturaleza, ¿verdad? O dos naturalezas en una sola persona. Entonces ahí vamos a tener las seis catequesis y una extra en donde el cardenal Catalamesa nos va a situar en el entorno de cómo el mundo en este momento está
dejándose transformar por esta presencia de Jesús. Era cómo toma el mundo en estos momentos, su divinidad, su ser verdadero hombre y ser una sola persona. Ahí nos va a situar para que nosotros como testigos de su misericordia podamos responder a las inquietudes de aquellas personas que nos vayan a preguntar a nosotros y a las que vamos a ir a iluminar con el aprendizaje que estamos obteniendo. Bueno, entremos de lleno de una vez al tema. El PDF que van a recibir va a llevar un resumen de la introducción. Yo no la voy a volver a leer porque entonces sería repetir lo que ya vimos. Así que vamos a entrar de una vez al tema para que estemos todos en la misma sintonía. Bueno, iniciamos entonces el camino de la mano de Monseñor Cantala Mesa, en donde el tema que va a desarrollar, que se basa en esta cita bíblica, que en todo es igual a nosotros Jesús, excepto en el pecado, que es Hebreos 4:15, nos va a presentar y vamos a profundizar la santidad de la humanidad de Cristo. Eso es lo que vamos ahorita a reflexionar. La santidad de la humanidad de Cristo. Y entonces Monseñor Cantala Mesa nos dice que en el cuarto evangelio, o sea, el evangelio de San Juan, se narra un episodio que tiene toda la apariencia de ser el equivalente de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Cuando, después del discurso en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida y la reacción negativa de algunos discípulos, Jesús le pregunta a sus apóstoles si también ellos quieren irse. Y es el momento en que Pedro, movido por la gracia de Dios, responde: Señor Jesús, ¿dónde? ¿Quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. San Juan 6, 68, 69. Entonces aquí nos encontramos, nos presenta a Cantala Mesa esta expresión de Pedro, ¿verdad? Donde él manifiesta que solo Jesús tiene palabras de vida eterna y que en él creemos y sabemos, dice, que es el Santo de Dios. Quiere decir que Pedro proclama, movido por Dios, la santidad de Jesús. Ahí vemos nosotros cómo se va desarrollando entonces ya el tema y cómo comienza el tema de la santidad de la humanidad de Cristo, porque a quien estaba con ellos en ese momento de Jesús de Nazaret, el hombre. Hay que tomarlo en cuenta en ese contexto de la palabra que se está proclamando. Cuando Pedro le responde, Jesús está en su vida pública. Es Jesús de Nazaret. Entonces, cuando nos referimos a Jesús de Nazaret, es cuando está en su vida pública, y cuando nos referimos a Jesús resucitado es ya después de su resurrección, para que tengamos para que podamos situarnos en función de la palabra que vamos a reflexionar. Esta palabra de Pedro: Señor, ¿dónde quiere que vayamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. Se la expresa a Jesús de Nazaret, a Jesús hombre. Entonces, Cantala Mesa, como buen maestro, nos va a ir guiando en cuanto a esto para que vayamos nosotros reafirmando cómo los apóstoles fueron descubriendo en Jesús su santidad. ¿Y de dónde proviene esa santidad? Para que nosotros, al saber de dónde proviene, nosotros vayamos conociendo más a Jesús. Y esa es la tarea de este primer tema. Conocer más a Jesús en su santidad de vida, como hombre y como Dios. Muy bien. Entonces nos dice Cantala Mesa que el Santo de Dios es un título que equivale a otras expresiones que aparecen en los evangelios. En Marcos 8:29 dice Cristo, o en Lucas 9:20 dice Cristo de Dios. Y en Mateo 16:16, Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces esas expresiones son similares a el Santo de Dios, o equivalen al Santo de Dios. Cristo, Cristo de Dios, Cristo el Hijo de Dios viviente.
También en este caso, en el caso en el que Pedro se expresa de esa manera, la declaración de Pedro se presenta como una revelación de lo alto y no como fruto de un razonamiento o deducción humano. ¿Por qué es importante esto? Y se recuerdan ustedes que Jesús le dijo, esto no viene de tu mente ni de tu ser, sino que esto te lo ha dado como gracia mi Padre Dios. ¿Verdad? Porque esa revelación de que Jesús es el Santo de Dios, ¿verdad? No provino de que Pedro razonó y tuvo una deducción humana al conocer a Jesús de que Él era el Santo de Dios. Eso no provino de Él. Fue una gracia en el Espíritu Santo enviada por el Padre para revelar la santidad de Jesús. En los evangelios encontramos nuevamente este mismo título de Santo de Dios en un contexto totalmente opuesto, aunque también ambientado en la sinagoga de Cafarnaúm. Un hombre poseído por un espíritu inmundo, cuando Jesús aparece, se pone a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Esto lo encontramos en San Lucas 4:34 y ahí vemos lo que estábamos platicando, hermanas, ¿verdad? ¿A quién se refiere este hombre poseído por el espíritu inmundo? A Jesús de Nazaret. Es Jesús el hombre, ¿verdad? Pero él está manifestando de que sabe quién es Jesús de Nazaret. Y entonces expresa que es el Santo de Dios. Otro contexto, pero la misma expresión que hizo el Pedro. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta, hermanas? Ya, Pedro, movido por Dios, se expresa y el espíritu inmundo también lo expresa. La misma percepción de la santidad de Cristo aquí ocurre por contraste entre el Espíritu Santo que está en Jesús y el espíritu inmundo. Existe una oposición mortal y los demonios son los primeros que lo experimentan. Ellos no pueden soportar la santidad de Cristo. No pueden soportar la santidad de Cristo. Entonces, por eso es que se manifestó de esa manera. ¿Qué quieres tú de mí? El Santo de Dios. El título de Santo de Dios reaparece varias veces en el Nuevo Testamento y se relaciona con el Espíritu Santo que Jesús ha recibido en dos momentos importantes de su vida. Jesús de Nazaret. En el momento de su concepción, en Lucas 1:35, o en el momento de su bautismo en el Jordán. Dos momentos en los cuales hay una manifestación de el Espíritu Santo que se manifiesta directamente en Jesús. El Apocalipsis llama a Jesús simplemente el Santo. Apocalipsis 3:7 dice, así habla el Santo. Es un título considerado entre los más antiguos y ricos de significado y tal como para ayudarnos a descubrir un aspecto poco explorado de la persona de Cristo, su santidad. Y para encendernos, hermanas, madres mónicas, nuevamente en nosotros ese deseo y esa nostalgia a la cual hemos sido invitados y movidos de ser santos y de ser santas. Hoy el Señor quiere animarnos en ese deseo de ser santos, conociendo al Santo de Dios, conociendo a aquel al que estamos imitando, conociendo a aquel al que seguimos porque lo amamos, conociendo a aquel del que nos estamos apropiando. Y si Jesús es el Santo de Dios y yo me apropio de Jesús, esa santidad de Dios se tiene que reflejar en mi vida como Madre Mónica, en cada uno de nosotros. Esta breve introducción es solamente para situarnos, hermanas, en cuanto al nombre del Santo de Dios. Y vemos entonces de que las manifestaciones que hay en la palabra escrita, que nos ha quedado en el Evangelio, pues son de los apóstoles, los que reconocen la santidad de Dios, o en este caso último del Espíritu Inmundo, que también lo narra el Evangelio. Entonces, Cantar la Mesa quiere que nosotros sepamos, pues, de que hay otras expresiones similares que cuando las escuchemos, cuando dice Cristo,
Cuando dice Cristo de Dios o Cristo el Hijo del Dios viviente, también se está refiriendo a lo mismo, al Santo de Dios. Bueno, ahora vamos a ver ya, adentrarnos en el tema, porque ya Cantalamesa ya nos dejó claro el concepto del Santo de Dios. Entonces, dice que hay dos aspectos muy importantes, hermanas, en que Jesús manifiesta una santidad. Dice, el primer punto, si quiere usted lo anota, se llama Jesús manifiesta una santidad absoluta. Quiere decir que es total, en toda su vida, en todo su ser, en todo su accionar. Es una santidad absoluta. Y el segundo punto es que él manifiesta una santidad vivida, que quiere decir que él vive en santidad. Entonces, esos son los dos aspectos que esta noche vamos a reflexionar. Entremos entonces al primer aspecto, que es una santidad absoluta, la que manifiesta Jesús. Dice que ante la mesa que el tema de la santidad de Jesús se manifiesta en los evangelios en la ausencia de todo pecado en él. Y está estrechamente ligado en el Nuevo Testamento al de su humanidad en todo similar a la nuestra. Por eso la expresión Hebreos 4:15 dice, en todo igual que nosotros, como seres humanos, excepto en el pecado. Entonces la santidad de Jesús es la ausencia de pecado, pero manifestada, dice, en todo igual que nosotros como hombre. O sea, él es verdaderamente hombre, ¿verdad? Pero excepto en el pecado. La santidad de Jesús sale a la luz en el Nuevo Testamento, sobre todo en su aspecto negativo de ausencia de todo pecado. Y Jesús mismo lo expresa y dice, ¿quién de ustedes puede probar que soy pecador? Juan 8:46. Miren, hermanas, qué expresión, con qué autoridad manifestó esa expresión Jesús. ¿Quién de ustedes puede probar que soy pecador? Y eso se lo dijo a sus adversarios, a aquellos que no querían creer en él. Entonces, esa certeza de la santidad que tiene Jesús es la que estamos nosotros en este momento estudiando. Sobre este punto tenemos un coro unánime, dice Cantalamesa, de testimonios apostólicos. Y son los apóstoles los que van a manifestar la santidad de Jesús. Por ejemplo, San Pablo en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, él no había conocido pecado. Eso es San Pablo. Pedro dice, él no cometió pecado y no se encontró engaño en su boca, en la primera carta de Pedro. En Hebreos 4:15 hemos escuchado, él fue probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. En Hebreos 7, así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores. Y en Juan, en su primera carta, no se cansa de proclamar, él es puro, en él no hay pecado, él es justo. Entonces, Cantalamesa, al presentarnos todas estas expresiones que se manifiestan a través del Evangelio, nos dice que ante esta afirmación unánime de la absoluta ausencia de todo pecado en el hombre Jesús de Nazaret, se nos deben plantear dos interrogantes, que son la esencia de esta enseñanza. Primero, ¿de dónde viene el conocimiento? Fíjese bien, hermana, ¿de dónde viene el conocimiento que han tenido los apóstoles de la ausencia de todo pecado en Jesús? Puesto que todas las afirmaciones que hemos escuchado de este hecho se están remontando a ellos. Ese es lo primero. ¿De dónde viene ese conocimiento que tuvieron los apóstoles de que Jesús es santo y hay una ausencia total de pecado en él? Y en el segundo lugar, ¿de dónde proviene el hecho de la ausencia de todo pecado en Jesús? Es decir, ¿cómo Jesús pudo, al ser también hombre como los demás, estar exento de todo pecado? Entonces vamos a trabajar estos dos aspectos. ¿De dónde viene el conocimiento que adquirieron los apóstoles de reconocer a Jesús como santo? ¿Y de dónde proviene el hecho de que Jesús no tenga pecado? Hay una ausencia de todo pecado en él.
Yo sé que estas enseñanzas, como es un tema de profundo, tenemos que ir despacio y se los voy a explicar de la mejor manera que pueda para que vayamos descubriendo a ese Jesús. Poco a poco, ya vimos que no se trata de un conocimiento intelectual que debemos memorizar, sino más que todo de encontrarnos con ese Jesús que nos ama y nos enamora y que nos está diciendo y nos está enseñando que sus apóstoles descubrieron, tuvieron el conocimiento de que Jesús tenía ausencia de todo pecado. Eso nos está diciendo Jesús. Y también nos está diciendo de que de dónde proviene el hecho de que Él no tenga pecado, que Él nos quiere enseñar de dónde proviene su santidad. Y todos esos son los dos aspectos que nos va a mostrar. Yo ya no voy a seguirle leyendo así como lo he venido haciendo, porque entonces es mejor, como ya les envié el libro, pues usted leer el libro. No, lo que voy a tratar es de que poco a poco vamos comprendiendo lo que Cantalamessa percibió al escribir el libro, en su oración contemplativa, de ese proceso que se sigue en el estudio de Cristo y de su conocimiento, pero de manera de que sea el mismo Jesús el que nos está enseñando. Así que a partir de este momento, yo le voy a hablar y vamos a compartir lo que Jesús nos quiere explicar. ¿Verdad? Así que ya no le voy a seguir leyendo de esa misma manera, porque cuando recibe el PDF usted lo va a leer. Sino que le voy a ir contando, ¿verdad? Cómo va evolucionando este tema, porque así lo logré comprender yo también, ¿verdad? Ahí ustedes, la Dinora decía la vez pasada, yo tengo el libro ahí de Benedicto XVI, pero no lo entiendo, ¿verdad? Me cuesta mucho comprender, y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque recuérdense que estos libros, pues son de personas que están sumamente preparadas, el Papa Benedicto XVI, 8 doctorados, imagínense ustedes, ¿verdad? Es una cosa, y toda la vida la pasó estudiando, pues, y ya son personas que están acostumbradas a expresarse más en ambientes culturales elevados, entonces las palabras que utilizan a veces nos cuesta mucho comprenderlas. Así que preparémonos, sigamos, hermanas, que el Señor nos sigue enamorando y ahorita empezamos ya con un tema más suave, es el mismo, pero ahora explicado de otra manera. Bueno, entonces Jesús quiere que nosotros estudiemos de dónde proviene el hecho de que Él no tenga pecado. Eso es lo primero que vamos a ver, ¿verdad? Ese hecho de que hay una ausencia de pecado en Jesús, ¿verdad? ¿De dónde proviene entonces esa ausencia del pecado? Y entonces nos dice que los padres de la iglesia han hecho siempre provenir la falta de pecado en Cristo de dos puntos. Uno es la unión hipostática, que quiere decir que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que quiere decir unión hipostática. Jesucristo es una persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, pero es solamente una persona. Entonces los padres de la iglesia, así en el pasado, dentro de ese camino que la iglesia ha recorrido, pues ellos han establecido que esa falta de pecado de Jesús proviene de eso, ¿verdad? De que Él es una persona con dos naturalezas. Tiene la naturaleza de ser Dios y tiene la naturaleza de ser hombre. Y algunos otros dicen que pertenecen a otra escuela, la escuela de Antioquía, nos dice Cantalamessa, pues basa esta falta de pecado en Jesús de una unión moral que existe en Jesús entre Dios y el hombre. Entonces hay una unión moral en el mismo Jesús, en donde hay una parte que pertenece a Dios y hay otra parte que pertenece al hombre. Y lo explicaron de esta manera. Pues el que peca no es la naturaleza, sino que es la persona. Que Jesús está representada por la persona divina del Verbo.
Decir que él hubiera podido pecar es como decir que Dios mismo pudiese pecar. Y esto es un absurdo. Entonces estos padres de la iglesia se encuentran con Jesús y dice, bueno, nosotros creemos que el que peca no es la naturaleza, no es de donde proviene la persona, sino que es la misma persona la que peca. ¿Verdad? Pero en Jesús, como son dos las naturalezas, ¿verdad? Está también la naturaleza de la persona divina del Verbo, que es el Jesús Dios, y entonces él no puede pecar. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde ellos se han reafirmado en la falta de pecado de Jesús. Jesús, al tener dos naturalezas, la naturaleza divina no permite que él peque. A mí me gustó mucho esta expresión de Orígenes, que también es un escritor de la historia de la salvación, en donde explica la falta de pecado en Jesús. Yo esa sí se la voy a leer porque está parafraseada y nos va a hacer comprender un poquito lo que estamos estudiando. Dice así Orígenes, dice, nosotros creemos que a todos los santos les llega el calor de la palabra de Dios, así como nos está llegando a nosotros, como a los discípulos de Maús, ¿verdad? Que sintieron que su corazón ardía. Entonces a eso se refiere Orígenes, dice, nosotros creemos que a todos los santos, que somos nosotros, nos llega el calor de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y entonces ese calor de la palabra de Dios, entonces arde en nuestro corazón. Pero dice, en el alma de Cristo ha tomado posesión de modo sustancial el mismo fuego divino, del que llega a los demás un poco de calor. En pocas palabras, hermanas, nos explica de que el alma de Cristo es ese fuego encendido. El alma de Cristo está encendido en la santidad. El alma de Cristo está encendido en la misericordia. El alma de Cristo está encendido en la pureza. Y entonces él, ¿verdad? A él no le llega el calor, sino que él es la fuente del calor. Es la fuente que enciende nuestros corazones. Es ese calor que hizo arder los corazones de los discípulos de Maús y que hace arder nuestros corazones. Por lo tanto, el alma de Cristo toma posesión de modo sustancial. El mismo fuego divino. Ahí está la santidad de Dios en Jesús. Su alma es el fuego divino de Dios. Entonces ese siendo Dios, su alma siendo divina, estando encendida y llena de santidad y misericordia, nos hace llegar el calor a través de su palabra, a través de su presencia. Esa es la forma en que ellos fueron explicando, porque recuérdense que al principio nos dijo Catalamesa que los dogmas pues son abiertos, ¿verdad? Están abiertos a seguirse en discernimiento y enriqueciendo, sin obviar lo que ya se aceptó como verdadero, sino que se puede ir ampliando. Y eso es precisamente en el camino de la iglesia lo que ha sucedido. Por eso le mencioné a los padres de la iglesia primero. Ellos tuvieron ese discernimiento en el Espíritu Santo, en donde descubren y se manifiestan en fe la unión hipostática que hay en Jesús, ese Jesucristo que es una persona con dos naturalezas, una verdadero Dios y otra verdadero hombre, y esa unión moral que existe en Jesús entre Dios y el hombre, como nos lo dice Orígenes, es ese fuego divino, que Él es el que lo emite, Él no lo recibe porque ya lo tiene, la santidad ya la tiene, Él ya tiene la santidad y entonces nos hace partícipes a nosotros de su santidad. Jesús, por tanto, no puede pecar. Desde este punto de vista, porque su alma está sustancialmente, nos dijo Orígenes, ¿verdad? En sustancia, unida a la fuente misma de la santidad, que es la parte de Jesús Dios. Entonces, el Jesús de Nazaret está unido sustancialmente al Jesús, el Verbo de Dios, a Jesús
resucitado. Y esos dos, ese Jesús que es Dios y ese Jesús que es hombre, están unidos sustancialmente, lo que posteriormente se va a llamar la unión hipostática, como la que hemos ya mencionado. Esa unión donde Jesucristo es una persona con dos naturalezas íntimamente unidas en la sustancia. No se pueden separar las dos naturalezas. Y viven y conviven en una sola persona. Y esa naturaleza del Verbo divino es la que permite que Jesús de Nazaret también sea santo. Porque él en la sustancia está unido intrínsecamente con el Jesús Dios. Ese es el hecho del por qué Jesús es santo. Entonces yo se lo repito, ¿cuál es el hecho? En donde se sustenta que Jesús es santo. Entonces dice, porque Jesús no puede pecar, porque su alma está sustancialmente o hipostáticamente unida a la fuente misma de la santidad, que es el Verbo. Esa es la razón, el hecho por el cual Jesús es santo. Ahora veamos la otra parte, donde dice de dónde viene el conocimiento que han tenido los apóstoles de la ausencia de todo pecado en Jesús. Y entonces nos menciona Cantar la Mesa que en la teología reciente, que se llama querigmática, se ha recorrido un camino en cierto sentido inverso. Sin tener en cuenta de dónde el hecho, de dónde proviene la ausencia de pecado, que nosotros ya lo hemos visto, pues se plantearon de dónde viene el conocimiento de los apóstoles. ¿Y sabe usted cuál es la respuesta, hermano? Para que nosotros ya lo podamos sintetizar. El conocimiento de la ausencia de pecado en Jesús es la resurrección de Jesús. La certeza de la ausencia en Cristo de todo pecado va a provenir de la observación directa de su vida. La vida o la conducta de Jesús había sido a los ojos de los demás ambigua, es decir, sujeta a distintas evaluaciones. En algunos le decían que era el mayor blasfemo y pecador, ¿verdad? Cuando lo acusaron y lo llevaron al patíbulo. Y algunos otros lo tomaban como el santo más grande y justo por excelencia. Pero Pablo nos da ese discernimiento espiritual en donde vamos a recordar lo que nos dijo Cantar la Mesa, que solo el Espíritu Santo puede revelarnos a Jesús. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos la santidad de Jesús, el conocimiento de la santidad de Jesús. Así como nos está revelando hoy el Espíritu Santo el hecho de dónde proviene la santidad de Jesús, que es en esa unión, ¿verdad? Siendo una sola persona con dos naturalezas íntimamente, sustancialmente unidas. Ese es el hecho de dónde proviene que Jesús no tiene pecado, no puede pecar. Ahora, el Espíritu Santo también abre nuestro entendimiento y nos da la certeza de que la ausencia de Cristo de todo pecado viene al observar directamente su vida. Y entonces sustenta esto, el Espíritu moviendo a Pablo frente al Areópago. Se recuerda usted cuando Pablo fue a predicar ahí en Grecia. Y él expresó en Hechos 17:31 que fue solo con la resurrección, como dice Pablo, frente al Areópago, que Dios dio una prueba segura sobre Jesús. Jesús fue justificado en el Espíritu Santo mediante la resurrección, es decir, fue proclamado justo, dice Pablo también en 1 Timoteo. Jesús fue justificado. La palabra justificación se puede decir sinónimo de santificación. Jesús fue santificado en el Espíritu Santo mediante la resurrección, es decir, fue proclamado justo, fue proclamado santo. La resurrección fue el momento en que el Espíritu Santo convenció al mundo en cuanto a la justicia de Cristo. Sin este juicio de Dios se nos habría vedado a nosotros y a los apóstoles toda posibilidad de conocimiento.
La falta de pecado en Cristo proviene, por lo tanto, no solamente del principio en la unión hipostática, sino también de su resurrección. Y aquí entonces, hermanas, nos encontramos con estas dos realidades que Jesús quiere que comprendamos. El hecho por el cual Jesús no tiene pecado es por esa unión hipostática en donde Jesucristo es una sola persona que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana, Jesús de Nazaret, y la naturaleza divina, que es el Verbo de Dios. Esa presencia de la naturaleza del Verbo de Dios, unida sustancialmente a la naturaleza de Jesús de Nazaret, hace que Jesús, como es una sola sustancia, en esa naturaleza, en esas dos naturalezas unidas en una sola persona, él no pueda pecar. Entonces el pecado ahí no puede existir porque su ser Dios como Verbo de Dios no lo permite, porque no podríamos nosotros decir que Dios peca. Entonces ahí está el hecho. El conocimiento, a que nos hemos referido ahora que han tenido los apóstoles, pues se ha ido reafirmando en el conocimiento de la resurrección de Jesús, en donde el Señor, el Padre, ha confirmado y ha justificado en el Espíritu Santo a Jesús. En la resurrección es cuando Dios dio esa prueba segura, ¿verdad?, de Jesús. La resurrección de Jesús hace que Él sea santo. Recuérdese que Jesús de Nazaret es el que muere, ¿verdad? Y Jesús de Nazaret es el que vence el pecado y vence la muerte y se transforma en Jesús resucitado. Entonces ese juicio que hace Dios al resucitarlo convence al mundo, dice, en cuanto a la santidad de Jesús. Por eso es que en la iglesia dice, en estos tiempos modernos, dice Canta la Mesa, que están esas dos tendencias, ¿verdad?, esas dos perspectivas, la del hecho y la del conocimiento. Pero ambas perspectivas se van a unir recíprocamente, y esa es la enseñanza valiosa que tenemos en este tema. Dice que esa perspectiva reciente, querigmática, no contradice y no hace inútil o superada la perspectiva tradicional de los padres y de los concilios, como algunas veces se nos quiere dar a entender, sino que solo la completa y es a su vez completada por ella. Aquí tenemos ya entonces la solución de aquello que nosotros estamos tratando de comprender de lo que Jesús nos quiere decir. La resurrección ha traído a la luz la realidad de que Jesús es santo. Por eso es que la complementa. El hecho de ser santo, la resurrección la trae a la luz. La resurrección no ha creado nada de la nada, o sea, no es que crea a Jesús santo, Jesús ya es santo. Pero esa resurrección trae a la luz la realidad de la santidad de Jesús ante Dios. Y entonces es Dios mismo el que justifica a Jesús por ser santo. Si no hubiera resucitado Jesús, pues nadie se hubiera dado cuenta de ello. No es que los padres de la iglesia se hayan planteado, dice, un problema falso. Al revés. Es verdadero que esa impecabilidad de Jesús se encuentra en la unión obrada en él de su humanidad y su divinidad, y eso es cierto, ¿verdad? Pero se debe complementar y hacer una síntesis, dice, con la resurrección de Jesús, en donde al resucitar Jesús por el Padre en el Espíritu Santo, él está justificando a Jesús y está reconociendo que es el santo de Dios, está reconociendo la santidad de Jesús, una santidad que no proviene de la resurrección, sino que la resurrección la hace visible, porque Jesús es santo desde su concepción hasta la resurrección y después de la resurrección. Él es santo por siempre.
Es el mismo santo ayer, hoy y siempre. Y entonces hoy lo que Jesús quiere que comprendamos, hermanas, es que Jesús es santo. Siempre ha sido santo. Entonces, viviendo como Jesús de Nazaret también vivió su experiencia de santidad como hombre. Y esa es la importancia que tiene este tema. Porque al conocer a Jesús de Nazaret, el hombre, y saber que Él es santo, pero como hombre se mantuvo santo, entonces es la animación y la esperanza que nosotros tenemos en la fe de poder imitar a Jesús también en la santidad y nosotros ser santos. Si solamente hubiera sido Jesús resucitado y en ese momento recibiera la santidad, ¿cómo nosotros podríamos aspirar a ser santos? Muchas veces, y eso viene y lo dice Canta la Mesa, dice Martín Lutero, en esa su teoría expresó de que la santidad no proviene únicamente de la acción de Dios, pero no el hombre. Y es por eso que muchos protestantes andan ahí que ni se preocupan cómo viven, porque lo único que ellos creen es de que es Dios el que les va a dar la salvación, sin hechos, sin testimonio, sin obras de misericordia, sin una vida espiritual fecunda, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos han enseñado. ¿Por qué? Porque se están basando en esa teoría en la cual Jesús recibe la santidad en el momento de la resurrección. Hoy la iglesia nos está diciendo a través de Monseñor Cantalamesa, no es así. Hay dos aspectos importantes. El hecho por que él no tiene pecado es por esa unión hipostática de una sola persona y dos naturalezas, el Jesús hombre y el Jesús divino. Y ese verbo divino que está unido sustancialmente a Jesús de Nazaret, no peca. Entonces el hecho es que no puede pecar. En Jesús no hay pecado, porque es verdaderamente Dios, además de ser verdaderamente hombre. Pero en la resurrección, el Padre reconoce esa santidad que nos justifica a cada uno de nosotros, que nos redime, que nos salva. La santidad de Jesús. No es que le haya dado la santidad en la resurrección, sino que Él nada más la está haciendo visible a esa realidad. Y esa misma santidad que Jesús ha vivido en toda su vida terrena, ¿verdad? Continúa en la vida celestial, porque Él es santo ayer, hoy y siempre. Ese es el camino que la iglesia ha estado recorriendo. Entonces, nos dice Canta la Mesa, tenemos dos fuentes de luz para descubrir desde distintos puntos la santidad de Jesús. La resurrección y la encarnación. Y aquí entonces Canta la Mesa nos está invitando a introducirnos en otro tema, en donde comienza esa santidad a manifestarse como persona. Y entonces, ¿dónde va a comenzar? Pues en la encarnación de Cristo en el vientre de Virgen Santísima María, porque es ahí cuando inicia su misión como ser humano. Es ahí donde se engendra a Jesús de Nazaret. Entonces dice Canta la Mesa, que para que podamos descubrir lo que Jesús nos está enseñando de su santidad, tenemos dos fuentes que nos iluminan en el Espíritu Santo. La resurrección de Jesús y la encarnación de Jesús. ¿Por qué es importante esto, hermanas? Porque vamos a ver entonces cómo Jesús, aunque Él es santo, no puede pecar, ¿verdad? No hay pecado en Él tiene que vivir una vida como ser humano. Entonces, eso es lo que quiere enseñarnos Jesús. ¿Cómo es posible entonces de que Jesús haya vivido una vida sin pecado siendo hombre? Estando sujeto a las tentaciones. Y lo vimos en los evangelios en donde dice que Jesús fue tentado en el desierto. ¿Cómo iba a ser tentado Jesús? Dígame usted. Cualquiera pudiera decir, no, entonces si es santo porque es tentado. Pues él no puede ser tentado. Eso es lo que el Señor quiere explicarnos, para que nosotros podamos conocerlo mejor y conociéndolo mejor podamos descubrir el camino que Él quiere que nosotros recorramos. La resurrección nos dice, Canta la Mesa dice, nos permite afirmar que en Cristo no hubo pecado. A Jesús, Dios justifica a Jesús, o sea,
lo acoge como santo en la resurrección, ¿verdad? Que Cristo no hubo pecado. Y la unión hipostática, una persona y dos naturalezas, una divina y otra humana, nos permite afirmar que en Cristo no podía haber pecado. Ya esas son las dos verdades dogmáticas que nosotros tenemos que aceptar en nuestra fe, ¿verdad? Por la resurrección podemos afirmar que en Cristo no hubo pecado. Y por la unión hipostática, que es una persona y dos naturalezas, una divina y una humana, nos permite afirmar que en Cristo no puede haber pecado. Muy bien. Ya, eso ya queda claro. Entonces, ese es el primer tema. Es el tema que establecimos como una santidad absoluta, como hombre y como Dios. Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Y la segunda parte es una santidad vivida. Quiere decir que además de tener una santidad absoluta, él no está excepto en el pecado, es igual que todos nosotros, pero excepto en el pecado. Ahora vamos a ver cómo vivió Jesús ese tipo de santidad para que nosotros podamos sacar esa conclusión e imitarlo. Y entonces dice que nosotros no debemos temer, inclusive en el contexto teológico actual, consultar los evangelios para contemplar en ellos la santidad de Cristo. A nosotros debemos de consultar los evangelios. Y la lectura de los evangelios nos lleva enseguida a ver que la santidad de Jesús no es solamente un principio abstracto o una deducción metafísica, sino que es una santidad real. La santidad de Jesús es una santidad real, vivida en cada momento y en las situaciones más concretas de la vida. Aquí me voy a detener un minuto para que podamos nosotros ahorita ya centrarnos, hermanas. Esta es la parte de la parte práctica, que es donde el Señor nos va a enseñar a través de su vida cómo nosotros debemos de imitarlo para poder conservarnos en esa santidad de vida que Él manifestó en su testimonio y en su misión. Así que pongamos mucha atención, porque a través de los evangelios vamos a ir aprendiendo cómo esa santidad de Jesús se fue manifestando para que nosotros nos podamos apropiar de sus palabras, de sus acciones, de sus hechos, de sus pensamientos, de sus oraciones, de su corazón, de sus ojos, como lo hemos estado haciendo, de su propia oración, para poder imitar a Jesús en la santidad. Ese tema no es nada extraño de lo que ya hemos avanzado, hermanos. Es solamente, los dogmas así son. Los dogmas establecen ese fundamento esencial de la fe, ¿verdad? El hecho y el conocimiento de por qué Jesús no tiene pecado, ya lo vimos. Eso es una información que usted tiene que asumirla, ya la leerá despacito y la va a comprender, pero el hecho de que creer como dogma es un dogma de fe que yo tengo que creer, ¿verdad? Que en Jesús no puede haber pecado por la presencia del verbo en la unión hipostática y por el conocimiento que el Señor nos ha dado, en donde Dios lo justifica en la resurrección. Esos son hechos ya establecidos. Ese hecho de que es igual Jesús a nosotros, excepto en el pecado, es la parte que ahorita vamos a ver. Y nos pone como ejemplo, canta la mesa, las bienaventuranzas. ¿Usted recuerda que las bienaventuranzas ya las estudiamos? Bueno, mire, ha pasado ya algunos meses desde que estudiamos esas bienaventuranzas. A ver si cada una de ustedes todavía se recuerda de algo de lo que leímos ahí. ¿Ah? Es difícil, ¿verdad? Han pasado tantos meses que, dice uno, yo solo me acuerdo, don Carlitos, que usted dijo que era la biografía de Jesús. Y de que la bienaventuranza, pues era todo aquello que él actuaba y él contaba lo que él hacía para que nosotros pudiéramos imitarlo, y eso es cierto. Pero yo las invito a que ustedes, que tienen en su librito ahí del anuncio del reino, vayan y lean otra vez las bienaventuranzas. Lean, actualícelas. Ahorita Santa la Mesa nos la está actualizando y nos dice que las bienaventuranzas, por ejemplo, no son un bonito programa de vida que Jesús marca a los demás, sino que es su misma vida.
y su experiencia, la que él muestra a sus discípulos, que somos nosotros, llamándolos a entrar en su mismo círculo de santidad. Y entonces aquí ya vemos la unión del tema. Para que nosotros podamos vivir esa santidad vivida que Jesús nos ha dejado como testimonio, nos ha dejado textos bíblicos como las bienaventuranzas, para que nosotros podamos vivir la experiencia como Él. Tengo que vivir la experiencia. Jesús, para vivir esa santidad, dice, Él enseña lo que hace. Anote esta frase, hermano. La madre Mónica, para seguir el camino de santidad de Jesús, enseña lo que hace. ¿Y cómo vemos cómo debemos hacer entonces? Dice, pues como Jesús. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Él enseña lo que hace. La madre Mónica, ¿qué tiene que hacer? Puede decir, aprendan de mí que soy mansa y humilde de corazón. Cuando nosotros nos apropiamos de esa bienaventuranza, cuando nosotros nos apropiamos de esa parte de la biografía de Jesús, estamos manifestando la santidad de Jesús. ¿Ya comprende, hermana? Este tema ahorita entra en esa fase en la que tú te tienes que apropiar de la santidad de Jesús y aprender de ese Jesús que es santo. Pero Él es santo y como es santo, Él enseña lo que hace. Y entonces, para nosotros que le pedimos en nuestra oración inicial que nos dé la santidad, porque ya hemos aprendido a pedirla y Él nos la está dando, hoy nos está reafirmando ese deseo y dice, Madre Mónica, enseña lo que haces. Enseña lo que haces. Carlitos, enseña lo que haces. Si estás siguiendo llamando a Jesús y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pues así tendrán que decir las demás personas de ti, Carlitos. Ay, Carlitos es manso y humilde de corazón. Jesús dice que perdonemos a nuestros enemigos, ya lo hemos visto nosotros bien profundamente este tema. Nos hemos dejado cuestionar por Jesús en la cruz, donde Él está perdonando a todos los que le hemos hecho daño y lo hemos hecho sangrar. Él dice que nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos, porque Él mismo llega a perdonar hasta a los que están crucificando, que somos nosotros, cuando dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros, se recuerda, hermana, hemos hecho un compromiso de no mentir ya a Jesús en el Padre Nuestro. ¿Se recuerda ese compromiso? No lo va a olvidar. Hicimos un compromiso con Jesús de no volver a mentir en el Padre Nuestro. Por eso lo retomamos y lo incluimos en nuestra oración. Porque nosotros también estamos siguiendo la enseñanza de Jesús. Y hoy nos está diciendo, si tú me imitas en esto, si tú enseñas lo que haces como lo hago yo, estás en ese mismo círculo de la santidad a la que hoy te estoy invitando. Hoy que tú estás estudiando mi santidad, dice Jesús, es para que tú seas santa. Eso es lo que yo quiero. Esa es la voluntad de Dios para ti. Yo te la estoy expresando, dice Jesús, y te estoy enseñando cómo se hace, porque así lo viví yo. Yo toda mi vida enseñé lo que hacía. No enseñaba cosas de otros. No enseñaba cosas de oídas. No enseñaba lo que no había hecho yo. Todo lo puse en práctica, dice Jesús. Y eso es lo que yo te enseño a ti, porque yo quiero que tú seas auténtica, tú seas esa sincera discípula misionera de Jesús. Imítame, dice el Señor. Por eso Canto a la Mesa nos dice que la santidad de Jesús es una santidad real, vivida en cada momento y en las situaciones más concretas de la vida. Hermana, esa es la invitación para ti, para mí, Carlitos, Madre Mónica. La santidad real que el Señor está buscando en ti, profunda, es para que la vivas en cada momento y en las situaciones más concretas de tu vida. Nada de justificarse, nada de dar excusas.
Nada de decir los porqués no, sino que ya ser un ejemplo de lo que Jesús fue ejemplo, con su propia vida y su experiencia. Y así nos ha mostrado como discípulos y nos sigue mostrando en cada evangelio, llamándonos a entrar en su mismo círculo. ¿En qué círculo quiere que entremos? En el círculo de ser santos con Él. Entonces, hermanas, hay que estudiar de nuevo las bienaventuranzas para saber, recordar y asumir. Por supuesto, que sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Ahí los sábados usted está recibiendo los videos de Santa Sor Faustina y ese misterio de la misericordia de Dios. No se pierda este sábado, está buenísimo. Ahí va a ver cómo le va a ayudar a lo que estamos estudiando de Jesús. No lo deje de ver. Y mire, asuma usted, así como asumimos la confianza en Jesús cuando decimos, Señor Jesús, en ti confío. Y sabemos todo lo que significa eso. Esa confianza de abandonarnos en la providencia de Dios, en hacer su voluntad. Ese aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ese decirle, Señor Jesús, en ti confío plenamente. Me sumerjo en el mar de tu misericordia. Además de eso, hay que vivir la misericordia. Enseñar lo que hace como Jesús. Vivir la misericordia como Jesús. Y entonces nos invita a Santo Faustina, nos dice, es que yo quiero ser misericordia, dijo ella. Y ahí nos dejó quietos. Hermanas, y hoy el Señor te está diciendo que Él quiere que tú seas misericordia, que tú aspires a ser misericordia para seguir el ejemplo y seguir a Jesús amándolo. Y que esta enseñanza de su humanidad, de la santidad de la humanidad de Jesús, se manifieste en hechos concretos, dice, en la vida concreta, en cada momento de tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Hermana, que a partir de hoy empieces a vivir esa vida de santidad en su misericordia. Que tú apliques toda la palabra de Dios que recibes y has recibido y la apliques como Jesús, porque te estás dando cuenta que ese camino que ha dejado Él recorrido, en donde lo ha vivido y ha enseñado lo que ha hecho, quiere que nosotros lo hagamos igual. Eso es. Ya el Señor nos dijo en Cantar la Mesa que solos no podemos y necesitamos la gracia de Dios, pues hay que pedirla. Y por eso oramos, danos la gracia de ser santas. Por eso oramos. Dame la gracia de ser santa. Dame la gracia de ser misericordia como tú, Jesús. Dame la gracia de enseñar haciendo lo que he hecho primero. Continúa Monseñor y nos dice que debemos aprender que Jesús ha ilustrado su santidad en todas sus acciones y en cada palabra salida de su boca. Nunca, escribe Kierkegaard, que es un teólogo, nunca se encontró el engaño en sus labios. Hermana, es para nosotros. Sino que en él todo era verdad. Nunca se encontró el engaño en sus labios, sino que en él todo era verdad. Se ilustra la santidad de Jesús y nos ilustra a nosotros en todas sus acciones y en cada palabra salida de su boca. El amor en él era una obra continua. Cuando él hablaba, enamoraba. Cuando él actuaba, enamoraba. Ahora, en ti, cuando él actúa, enamora. Cuando salen las palabras de tu boca, anima y ama con misericordia. Entonces, hermanas, apropiémonos en este momento ya para finalizar de esta parte de cómo la santidad de Jesús, asumiéndola yo, porque Jesús, mire, Jesús ya sabe, Él conoce su santidad, pues. Él la sabe, pues. Si los que tenemos que aprenderla somos nosotros.
Lo estudiamos a Él porque el Señor dice, es que ya les he preparado el camino en el Espíritu Santo en su corazón para que reflejen el rostro del Padre. Miren con mis ojos de misericordia porque tienen mi corazón de misericordia. Ya se apropiaron de mi oración. Ahora ya no me mienten en el Padre Nuestro. Ahora necesito que se refuercen más. Estudien de nuevo las bienaventuranzas y tomen en cuenta lo que hoy les estoy diciendo. Ustedes tienen que aprender primero para hacer y después enseñar lo que hacen con su testimonio de vida. Es hora de que usted su testimonio de vida lo cambie radicalmente. La santidad es a donde yo te he invitado, Madre Mónica, para que pertenezcas al círculo de mis santos y de mis santas. Ese es el llamado que te hago desde lo más profundo de mi corazón. Por eso te estoy abriendo el entendimiento del Espíritu Santo y te estoy diciendo que te he dejado el camino que debes recorrer siguiéndome, amándome en el Evangelio. Y así como yo dije, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, esfuérzate, hermana, para poder decir lo mismo. Para que puedas decir, que puedas manifestar ese testimonio, para que las personas que están a tu alrededor aprendan de ti porque eres mansa y humilde de corazón. Que cuando ya no le mentimos en el Padre Nuestro al Señor, verdaderamente perdonemos a nuestros enemigos, para que nosotros recibamos el perdón y la misericordia de Dios. Para que todas nuestras acciones en todo momento y cada palabra que salga de mi boca sea como la palabra de Jesús. Te dejo eso en tu mente y en tu corazón, hermano. Pidamos la gracia para que el Señor, que nos está ilustrando hoy en la santidad de Jesús de Nazaret, y nos está invitando a que a partir de este momento tengamos prudencia en las acciones que tomamos, que tengamos prudencia en las palabras que expresamos, en el modo en que lo expresamos. Que seamos como Jesús y que no se encuentre engaño en nuestros labios, hermanas. Que no se encuentre engaño en nuestros labios. Prudencia, discernimiento en el Espíritu Santo, para pedirle al Señor que nos guíe en nuestros pensamientos antes de soltar la palabra, que purifique nuestras intenciones y nuestros corazones a través de los sacramentos, la Santa Misa y la Eucaristía. Pidámosle esta semana, hermanas, y esas semanas que faltan para nuestra próxima reunión. Pídale ahí ante el Santísimo, al Señor y en la Eucaristía, que la haga santa, hermana, en obras y en palabras, y que la llene de su misericordia, para que actuando en la misericordia de Jesús, imitando a Jesús, podamos vivir la santidad que nos está pidiendo. No se olvide de volver a estudiar las bienaventuranzas en el Espíritu Santo. Recuérdese, la lectura debe ser espiritual y dejarse cuestionar por el Señor. Y tampoco se olvide de ver el video del sábado, porque es una invitación a poner en práctica la vida de Jesús a través de la misericordia. Dice, el amor era en él una obra continua. Esa es la misión, hermanas. Amar como Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno y santo, tú sales a nuestro encuentro siempre con una sorpresa enorme en cada una de nuestras enseñanzas. Al inicio, Padre, me ha costado un poco comprender cómo la iglesia, a través de los padres de la iglesia, de los escritores como Orígenes, fueron descubriendo en el Espíritu Santo, en ese discernimiento, la santidad de Jesús. Hoy tengo claro que el dogma pues tiene esas dos partes maravillosas, en la cual Jesús es una sola persona con dos naturalezas, el Jesucristo hombre y el Jesucristo Dios, y que debido a esa unión de naturaleza, de sustancia, no puede existir pecado en él. Y el otro conocimiento que he adquirido como dogma es que en la resurrección tú has justificado a Jesús. No le has dado la santidad, sino que la estás
la estás iluminando, haciendo una realidad de la vida que vivió Jesús completamente como Jesús de Nazaret santo y como Jesús resucitado santo. Hoy comprendo eso. Así que la santidad de Jesús, Señor, hoy la comprendo como una santidad absoluta en todo su ser, en su ser humano y en su ser divino. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia, los padres, los doctores de la iglesia, en fin, todos los que han participado, Señor, para llegar a esas conclusiones en el Espíritu Santo que me animan y me ilustran y me hacen ver la santidad de Jesús. Bueno, esa santidad absoluta pudiera estar inalcanzable para mí, pero no. Ahora me has dicho que esa santidad ha sido también vivida como Jesús de Nazaret. Y eso me anima mucho, Señor, porque tú me estás invitando a caminar contigo en esa humanidad, en donde tú eres igual a nosotros, excepto en el pecado, para que nosotros podamos vivir superando el pecado, porque estamos contigo, porque tú has vencido al mundo, el pecado y la muerte. Y contigo somos más que vencedores. Así que podemos hacer esa misión. Y has puesto en nuestros corazones en los temas anteriores la búsqueda de nuestra santidad personal y te la hemos estado pidiendo en nuestra oración, Señor. Y hoy estás respondiendo y nos estás diciendo que el punto de vista más importante para ti en tu vida ha sido que has enseñado lo que has hecho. Así nos ha dicho Jesús. Y nosotros, siguiendo a Jesús, amándolo, queremos hacer las cosas primero, aquellas que hemos recibido de Dios y las estamos practicando. Que nuestro testimonio de vida hable más que nuestras palabras. Y después vengan también esas palabras que están dadas en la misericordia, esas palabras que construyen, esas palabras que van construyendo templos del Espíritu Santo, esas palabras, Señor, en donde que salen de mi boca, que no tienen engaño, Señor. Ayúdame a ser auténtica, ayúdame a ser sincera, ayúdame a ser prudente, ayúdame a discernir, ayúdame a ser santa y ayúdame a hacer misericordia como tú para no pecar. Gracias, Padre Santo, por la gracia que nos estás dando y el poder del Espíritu Santo. Estamos totalmente convencidos y convencidas de que el llamado a la santidad, con tu gracia, lo vamos a hacer realidad cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Por eso te damos anticipadas gracias, porque no lo merecemos, porque somos pecadores. Pero a ti te ha parecido bien en Jesús invitarnos a seguirlo, a amarlo e imitarlo, especialmente en la misericordia. Gracias, Padre. Estamos conmovidos en nuestro corazón. Nos quedamos con esas últimas palabras de esta enseñanza. El amor y la misericordia en Jesús es una obra continua que la practicó personalmente durante toda su vida. Yo también quiero ser misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.